Amén, que Dios nos bendiga en esta mañana, un nuevo día más en el cual esta semana hemos propuesto tener un tiempo de discipulado juntamente con todos los del grupo Cristo Rompe las Cadenas, con nuestros hermanos que están allí conectados día a día. Dios les bendiga, que este día sea un día de mucha bendición a través de la palabra del Señor. La palabra del Señor que es una semilla que está en nuestras vidas y la palabra de Dios no va a volver vacía. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios está en este tiempo trayendo un renuevo sobre cada uno de nosotros. Así que como dice su palabra, esa palabra viva va a empezar a ser que empiece de nuestro ser como ríos de agua viva a limpiar, a purificar, a traer ese renuevo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios es nuestra arma poderosa para destruir las fuerzas de las tinieblas. Sabemos que Jesús cuando fue llevado al desierto, él pudo vencer con la palabra de Dios. Nuestras palabras en sí no tienen poder, sino la palabra de Dios. Como hijos de Dios, cuando nos defendemos con la palabra de Dios, sabemos que estamos seguros por nuestro Dios poderoso. Así que en esta mañana vamos a orar y vamos a declarar en este día que el Señor va a hablar a nuestro espíritu, que el Señor nos va a fortalecer, que el Señor nos va a renovar y nos va a dar la fuerza para seguir adelante cada día más. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque enviaste a tu único hijo en propiciación, en rescate por nosotros, aún siendo pecadores. Señor, tú enviaste a tu único hijo para que por medio de él nosotros podamos recibir la salvación. Gracias porque estamos seguros en ti, habitamos bajo las alas del Todopoderoso, habitamos bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres el que nos abriga, tú eres el que nos ayuda, tú eres el que es el que edifica. Tú eres el que restaura, tú eres el que sana, tú eres el que liberta, tú eres el que nos pones nuevas vestiduras, tú eres el que nos ciñe de poder por medio de tu Espíritu Santo. Gracias en esta mañana, Dios, glorifícate en cada vida. Señor, levanta a aquellos que están caídos, levanta a aquellos que se sienten desanimados. Dale palabra en esta mañana por medio de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Así que hermanos, aquellos que están allí conectados, bienvenidos. Gracias a todos los que son parte de la escuela Cristo Rompe las Cadenas, aquellos que son fieles y siguen adelante, que persisten. Debemos de saber de que nosotros como hijos de Dios tenemos que perseverar hasta la muerte. La salvación consiste así, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero confiemos que el Señor está para ayudarnos en cada momento. Quiero compartirte un breve testimonio de lo que está pasando también aquí en Paraguay. Uno de los potenciales pastores de mi país, llamado Emilio Agüero, este hombre fue a los Estados Unidos invitado, ¿verdad? Para llevar una palabra de parte de Dios. Y, de verdad, sabemos que ahora está la Copa América a nivel mundial y este lleva la palabra de Dios allí y da un mensaje. El mensaje no era motivacional, sino un mensaje de salvación. A nivel mundial es el pastor más perseguido por el mensaje que dio. Tal vez él se siente preocupado, tal vez él se siente angustiado, pero sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, potestades, principados de los aires. Cuando estamos soltando una palabra, de seguro que tenemos una lucha espiritual. ¿Cuántos espíritus están operando a nivel mundial? Y contra la corriente del mundo vamos cuando estamos predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Así que debemos de saber que es lo más normal de que cuando prediquemos la palabra sintamos que somos atacados. ¿Por qué? Porque el reino espiritual está activo. Entonces tenemos que saber contra qué nosotros nos estamos enfrentando. Contra espíritus invisibles que no lo vemos, pero que están activos para atacar en todo momento. Así que como Dios nos llamó y Dios nos estableció, tenemos que estar seguros de nuestro llamado en Cristo Jesús.
El día de ayer estuvimos hablando sobre la oración, un arma poderosa que todo cristiano que está juntamente con la escuela Cristo rompe las cadenas, les gusta muchísimo el área de guerra espiritual, pero no deben de descuidar su tiempo de oración. El tiempo de oración es nuestra arma fundamental para deshacer todas las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Así que derribando todo argumento, derribando todo aquello que el enemigo se levanta y exponiéndoles a la luz de Cristo. ¿Qué es la luz del Señor? La palabra. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Entonces, Él a través de la palabra nos da la fuerza porque Él nos está hablando y nosotros podemos ver mejor el mundo espiritual. Cuanto más leas, cuanto más ores, mucho más vas a ver el mundo espiritual. Porque hay tantos que no pueden ver en el mundo espiritual porque no están leyendo o se están descuidando en el tiempo de oración y me dicen, ¿por qué yo no sueño? Porque yo no veo, porque necesita leer más la palabra, necesita orar más. Allí yo le mandé un material para que puedan estar leyendo. Ese material es parte del discipulado que en esta semana estoy compartiendo con ustedes. Como bien les dije, la oración lo compartimos el día de ayer y hoy la palabra de Dios. ¿Cuál es la importancia de la Biblia en nuestras vidas? Cuanto más conozcamos de Dios, nuestra vida va a ir cambiando. Él nos santificó por su palabra. Así que su palabra dice que Él nos santifica a través de esto, ¿verdad? Y nosotros somos transformados por medio del Espíritu Santo. Yo a los 14 años le recibí a Cristo, era católica, servía al Señor en la iglesia católica, era monaguilla, pero yo leía la Biblia, pero yo no entendía. Leía una y otra vez, pero no entendía qué decía ahí. Era como algo que no tenía ni pie ni cabeza lo que yo leía. No podía entender, era algo realmente muy difícil para mí poder entender. Pero hoy en día que le tengo al Señor, dice la palabra que fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. A través de la palabra, Él está hablando a nuestras vidas. Entonces ahí podemos entender por qué, porque fuimos sellados por la promesa que es el Espíritu Santo. La Biblia es muy importante para nosotros, para el crecimiento, el conocimiento de Dios. Podemos conocer los principios, las normas, los reglamentos, eh, todas las cosas que fueron sacadas también fueron parte de lo que se extrajo de la Biblia para poder gobernar. Hay leyes que están dentro de la Biblia que fueron quitadas de allí para poder establecerlo a nivel mundial. El propósito de todo cristiano es conocer esos conceptos básicos de la Biblia para que nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida cotidiana, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en la iglesia local, cómo vamos a conducirnos en la vida. Por eso para mí resulta muy provechoso poder hablar de los sueños que tenemos constantemente, porque allí Dios nos habla, cómo nosotros nos estamos conduciendo en esta vida. Entonces ahí Dios nos refleja y nos muestra cómo está nuestra condición espiritual, cómo está nuestra vida espiritual, cómo nos estamos conduciendo en esta vida. La palabra de Dios es activa para la salvación de nuestras almas. Usted lo puede leer en Primera de Pedro 1:23 y allí el hombre vuelve a renacer, ¿verdad? Decía Nicodemo, pero Señor, ¿cómo he de volver a nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre para poder nacer? No, este es un nuevo nacimiento espiritual. Cuando nosotros hablamos de un bautismo, estamos hablando de que el viejo hombre muere y empezamos a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Si una persona viene y te dice, pero tú eras así, tú eras de esta forma, esa era la Laura de antes. Hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Hay personas que dicen, mi segundo nacimiento fue en tal fecha, en julio, el 20 de julio. Entonces lo toma como su segundo cumpleaños. Hay personas que lo dicen así. Yo tengo 20 años en el camino del Señor y tengo 34 años. Entonces,
Hay personas que dicen, ¿por qué le conocí al Señor a los 50? ¿Por qué le conocí al Señor recién a los 60, a los 70? ¿Cuánto tiempo perdí de mi vida por no haberle conocido al Señor? Dios en su tiempo, Él hace las cosas como Él quiere. La palabra de Dios es el agente que produce en nosotros ese nuevo cambio. Por eso yo les digo siempre, ustedes ya no tienen la mente del mundo, tienen la mente de Cristo. Cuando muchas veces decimos, ay, en guaraní decimos en Paraguay, a veces quiero enseñarles también el guaraní, Xeraceterei, estoy, que me duele todo, ¿verdad? Decimos, ¿verdad? Estamos apropiándonos del dolor. No sé cómo le dirán en México, son jergas populares de mi país. Xeraciye, estoy enferma nuevamente. Entonces uno está declarando con su boca, en los lazos, se entrelazó en los dichos de su boca. Y hay cosas que Dios va a ir transformando. El nuevo creyente tiene una manera de hablar que viene del mundo, pero cuando empieza a conocer a Cristo, su manera de hablar y de actuar va cambiando. ¿Por qué? Porque toma la mente del Señor en el cual todo es posible. ¿Qué imposible para Dios? No hay imposible. Y Dios dio también dentro de los dones el don de fe, para que a medida que tú vayas leyendo, tengas más fe en Él. Hay personas que leen la palabra de Dios y lloran, 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 no paran de llorar, porque Dios está limpiando. ¿Qué hace la palabra de Dios? Limpia. Él limpia nuestro ser, nuestra alma, de todas las heridas que estaban allí. Efesios 2:8 afirma que somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Algunos de nosotros hemos merecido ser salvos? Nadie hemos merecido ser salvos, pero por el amor del Padre que envió a su Hijo, nosotros somos salvos por la gracia del Padre. Romanos 10:17 dice claramente que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Escuchamos testimonios de los hermanos, de lo que pasó y nos da fe, nos da esa seguridad, esa certeza de que lo que Dios hizo en sus vidas, Él también va a hacer en nosotros, pero aún mayores hará en nuestras vidas por la fe. Así que hoy te pregunto, ¿qué medida de fe tú tienes? ¿Quieres creer más en Dios? Pues entonces vamos a aplicar lo que hemos hablado ayer, orar por los otros. Cuando oramos por los otros, ¿qué hace Dios? Aumenta nuestra fe. Dios muestra su poder a través de la oración para que tú creas que Dios existe, que Dios es real y que esa persona que estaba moribundo recibe la vida. Porque ¿qué hace la palabra que tiene vida y tiene poder? Trae una nueva vida, un nuevo cambio, una restauración por completa. Hay personas que dicen, yo antes era así, hoy soy diferente, hoy pude menguar para servirle a Cristo. Amén. Así que tan importante es leer la palabra. Qué tan importante es poder decir, hoy desempolvo mi Biblia. Porque hay gente que tiene la Biblia de adorno. Ahí está la Biblia toda adornadita, pero llena de polvo. Y usted hoy va a sacudir el polvo, va a soplar el polvo y va a leer qué es lo que hoy Dios te dice. Que mucha gente hace también, agarra y dice, a ver qué me dice Dios. Y abra la mitad de la Biblia. Ah, acá Dios me habló. No, no es de esa forma, no es por adivinación ni por suerte que Dios te va a hablar. ¿Cómo podemos empezar a leer la Biblia? Podemos empezar a leer desde los Salmos, desde los Proverbios. Podemos empezar a leer desde Juan. Ahí podemos empezar a leer la Biblia. ¿Y cuántos de nosotros vamos a comprometernos a leer la Biblia? Vamos a empezar a leer otra vez desde los libros. Allí en su material usted tiene y vamos a compartir también cuántos libros tiene la Biblia. En total tiene 66 y fue escrita por más de 40 autores. Fue escrita durante un periodo de tiempo aproximado de 1400 años y la Biblia es completamente exacta de historia y profecía. No hay ninguna sola contradicción. Y el pasaje central de la Biblia está en el Salmo 118:8, que confiemos en Dios más que en el hombre. Y el personaje central de toda la Biblia, ¿quién es?
Jesús. Ya en el Antiguo Testamento se habla de Jesús, pero no con el nombre Jesús, sino Jehová. ¿Sí? Jehová es Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, tantas cosas que podemos decir que los profetas ya hablaban de que Él iba a venir. Cuando Él lee la Sagrada Escritura, el Espíritu de Dios está sobre mí, su rostro se iluminó, empezó a tener un cambio, o sea, tuvo como un brillo, porque la presencia de Dios estaba en Él. Cuando nosotros hablamos de liberación y expulsamos los espíritus, estos van a querer volver si no tenemos adentro de nosotros ese tiempo de búsqueda del Señor. Porque ¿con qué nos llenamos del vacío que dejaron esos espíritus? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios va llenando nuestra vida. La oración, el tiempo de búsqueda. Así que esos espíritus ya no pueden volver porque tú te has llenado de la presencia de Dios. Amén. En los sueños relativos que vamos a compartir también, que me gusta muchísimo compartir siempre los sueños. Hay personas que me dicen, vino mi pastor y me dio pan. ¿Qué significa? La palabra de Dios. Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿qué pasó? Él 40 días estuvo ayunando. Y dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando mencionamos que la palabra de Dios nos nutre, podemos decir que la palabra es totalmente nuestro alimento espiritual, como lo dice en Primera de Pedro 2:2, que es una leche espiritual, la miel. Por eso hay mujeres que me dicen, pastora, yo soñé que de mi seno salía mucha leche. Significa la palabra de Dios que tú tienes para dar. Miel, Salmo 119, 103, Proverbios 16:24, Primera de Samuel 14:29. Entonces los que son profetas, de su boca destilan miel, porque es la palabra de Dios misma en su paladar. La manzana, Proverbios 25:11. El pan, Lucas 4:4. El agua. Allí usted tiene, en su material usted lo puede leer, la carne, el alimento sólido, Hebreos 5:14. El trigo, Salmo 78:24. Entonces, ¿qué más nosotros necesitamos? Que Dios nos está nutriendo, Dios nos está, por eso estamos llenos de vigor, dice. Porque nuestro rostro resplandece, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Hay personas que están tan abatidas que envejecen tan rápido y que hace la palabra rejuvenece. La palabra rejuvenece. La presencia de Dios nos da la fuerza que nosotros necesitamos para avanzar cada día. Por eso tú no puedes vivir sin poder leer la palabra de Dios. Es importante en tu crecimiento espiritual. Cuanto más leas, más conocimiento vas a tener. Vas a ser una mujer, vas a ser un hombre sabio para tomar decisiones, porque ¿quién te va a ayudar a tomar la decisión? El Espíritu Santo. Hay personas que dicen, voy a ir a mis consejeros, que son personas no cristianas. Entonces, por los consejos de ellos se conducen en la vida. El consejo más sabio que tenemos es del Espíritu Santo. Cuando no tenemos paz por una decisión que vamos a tomar, vayamos a la presencia de Dios. Él nos va a dar la paz que nosotros necesitamos para tomar la decisión correcta y conducirnos mejor en la vida. El Proverbio es uno de los libros en el cual habla y menciona cómo el hombre debe de conducirse en esta vida. Entonces hace muchísimos ejemplos. Y el hombre iracundo, el hombre que es la persona que es chismosa, la mujer que es como una gotera, que no se calla y que al hombre le molesta. Entonces, todas esas cosas, él nos enseña que nosotros debemos de conducirnos de buena manera en esta vida. Amén. Entonces, ¿qué hace también la palabra? Santiago 1:21 está implantada en nuestros corazones y en nuestra mente para que nosotros, nuestras almas puedan ser salvadas. Cuando nosotros tenemos una falta de perdón con alguien, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos inquietos, nos sentimos sin paz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si no soltamos nuestras ofensas, ¿cómo vamos? ¿Cómo pretendemos que el Padre
también nos perdones de todas nuestras ofensas. Entonces, con eso nosotros sabemos que algo está mal en nosotros. Cuando hay personas que me dicen, me duele tanto mi corazón, es porque hay algo allí. Hay una falta de perdón, hay un resentimiento, hay algo que no se declaró allí y que a través de lo que tú declares, tú puedes ser libre en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? Hace que nosotros podamos confiadamente acercarnos a Él. A pesar de todo lo que muchas veces hacemos, que le desagrada a Dios, sabemos que Él día tras día nos está esperando para que podamos acercarnos a su presencia. Él es el número uno que nos está esperando allí. Hoy te has levantado, te has ido a orar, te has ido a buscar su presencia, has leído la palabra. Amén. Has podido decir, hoy me alimenté espiritualmente. Hay personas que antes de almorzar tienen una costumbre de leer una porción de la palabra y orar. Entonces, ¿qué está haciendo? Su primer alimento es la palabra de Dios. La palabra de Dios trae ese nuevo nacimiento y también está implantada en nuestro ser para que nosotros podamos ser salvos. Y el resumen del Evangelio que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 3 y 4 tiene tres partes. El Señor Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Él fue sepultado y resucitó de entre los muertos el tercer día, conforme a la Escritura. Así que usted debe creer lo que dice la palabra sobre el pecado y que pueda usted reconocer que usted es un pecador y decir, Señor, yo reconozco y me pongo delante de tu presencia, pero por medio de ti yo sé que puedo ser salvo. Ayúdame a conducirme mejor en esta vida. Enséñame, Espíritu Santo, qué es lo que hay dentro de mí que aún necesita ser transformado. Yo quiero ser libre de todas ataduras, de todas cadenas, de todas las maldiciones generacionales. Haz en mí un nuevo ser, quita toda mancha de pecado y cada día nos presentamos así delante de Dios. Y puedo decirte un testimonio breve y después les doy la oportunidad a ustedes para que compartan. Yo vengo de una familia que siempre había muchas peleas dentro de mi familia, mis padres se peleaban constantemente y yo también crecí así, muy peleona, muy pleitera, hasta que siempre que me decían algo yo quería responder, pero había momentos y circunstancias en la iglesia que venían personas a decirme cosas y yo me quedaba en silencio, yo no decía ninguna palabra y mi esposo hasta él mismo se sorprendía. Y decía, hasta yo misma me sorprendí de mí misma que yo no contesté y no dije nada. Y fue el Espíritu de Dios el cual trajo un cambio. Y muchas cosas que yo empecé a ver de mi generación, que el Señor a través de su palabra fue hablándome. La amargura que había en mi corazón. La amargura hacía que todo me moleste, que todo me enoje. Entonces, cosas que Él va limpiando, cosas que Él va sanando, heridas que Él va trayendo. En mi infancia no le tuve a mi papá cerca y le decía, hace poco fue Día del Padre, mi papá no estuvo con nosotros hasta la noche que no vino, no apareció. Y yo me levanté el lunes y le dije, gracias Dios, porque no siento la falta de mi padre, porque tú me diste ese abrazo, porque tú me llenaste de amor, tú me llenaste de cariño y hoy puedo sentir que papá no me falta, porque tú eres mi padre. Entonces, cada cosa que a través de la palabra uno va aprendiendo, uno va diciendo gracias, gracias porque estás. Gracias Espíritu Santo porque tú estás conmigo. Tu palabra lo dice, que tú no me vas a dejar hasta el fin del mundo. Tú vas a estar conmigo. Esa es la seguridad, la certeza de que si fuimos llamados por ti, tú nos vas a sostener. Entonces, cada cosa que pasa, sabemos que Él nos sostiene. ¿Cuántas cosas pasamos dentro del ministerio como pastores, como líderes? Nos sentimos heridos, nos sentimos lastimados, pero mayores cosas el Señor pasó por nosotros, que aún nosotros no vamos a padecer en esta tierra, si Él pasó peor. A Él que le hicieron, le calumniaron, le pegaron, le azotaron por causa de la palabra, lo que Él hacía, lo que Él establecía. Y que nosotros no vamos a pasar por predicar el Evangelio. Así que nos sostenemos en Él y nos aferramos a Él
cada día más. Amén. Así que ya usted es salvo por la palabra de Dios. Debe ser su guía para que usted se pueda conducir en esta vida. Todos los que tenemos algo que compramos por primera vez, sea un lavarropa, sea un artículo doméstico, trae un manual. Así también el manual de nuestra vida para poder conducirnos, que es la palabra de Dios. Gracias a la palabra yo puedo decir, Señor, de esta manera voy a buscarte. Hay personas que me dicen, ¿cómo yo voy a orar? Si me dirijo más al Padre, me dirijo más al Hijo o me dirijo más al Espíritu Santo. Entonces nosotros oramos en el nombre del Padre para que en el nombre de su Hijo todas las cosas que pidamos conforme a la voluntad de Dios sean hechas. ¿Y quién nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestros momentos de angustia? El Espíritu Santo. Él está en nosotros y en medio de nosotros para levantarnos. Por eso yo a veces siempre les digo, hay personas que dicen, yo tengo, ¿por qué mi pastor no me llama? ¿Por qué mi líder no me llama? Siendo que el Espíritu Santo está en ti, está en medio de ti. Si tú necesitas alguna ayuda, algún consejo, busca la presencia de Dios, entra en su presencia y Él te va a dar la respuesta. Si no te dijo en media hora, espera en una hora. Espera en Él. Pacientemente esperé en Jehová y Él me libró de todos mis temores. Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Amén. ¿Cuáles son los propósitos de la palabra de Dios en un cristiano? Nos equipa para el servicio. El hombre de Dios para que sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Dios equipa a su pueblo. Cuanto más tú creas en Dios, más Él te va a dar. Entonces usted a veces dice, pero ¿por qué Dios no me dio aún eso? Porque no es el tiempo. Dios sabe los tiempos. Él conoce nuestra madurez que Él nos puede dar para que no fracasemos. Entonces es importante que nosotros sepamos que en el tiempo de Dios vamos a ser obreros llenos de Él, enteramente perfectos para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Qué podemos decir más? Que el apóstol Pedro afirmó que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Nada puede salir de la palabra. Nada puede salir. Cuando Dios nos da una palabra profética, tiene que ser guiada por la palabra de Dios. Hay personas que se salen. Toda palabra profética que te dé no es para contristar, sino para consolar, restaurar y edificar. Toda persona que te dé una palabra te tiene que el Señor levantar. Amén. Entonces hay personas que reciben palabras proféticas, pero que se sienten contristados, se sienten mal. Claro, si es por pecado, usted se va a sentir así. ¿Por qué? Porque trae arrepentimiento. Amén. Todo lo que Dios creó fue hecho por la palabra. Génesis 1:3, Salmos 33:6, Hebreos 11:3. ¿Cómo yo puedo aprender la palabra? El Espíritu Santo nos va a guiar para que podamos entender la verdad. Juan 14:26, usted lo puede leer allí. La Biblia se aprende al comparar la escritura y usted puede saber que esto nos puede enseñar, pero no con nuestra inteligencia natural, porque la palabra de Dios dice que para muchos esto es locura, pero para nosotros esto es poder de Dios. Tiene que haber una manifestación sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros debemos de anhelar, la manifestación gloriosa de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que anhelemos que Él nos bautice con fuego, que Él nos bautice en lengua y que podamos ser empoderados y llenos y demostrar al mundo lo que Dios depositó en nuestras vidas a través de su palabra. Así que muchos dijeron tal vez cuando han recibido al Señor por primera vez y escuchaban el mensaje de salvación y veían las manifestaciones, pero esto es locura. Esto no entra en mi raciocinio, porque las cosas de Dios no son para razonar, sino para creerlas. Así que yo quiero que Dios hoy aumente tu fe y que tú puedas decir, hoy voy a orar por alguien. Hoy voy a llamarle a esa persona que está padeciendo una enfermedad
y voy a ver el poder de Dios manifestándose aquí en la tierra y mi Padre Celestial será glorificado en los cielos. Amén y amén. Le doy la oportunidad a alguien que quiera compartir sobre su testimonio, cómo le conocía al Señor y lo que la palabra de Dios hizo en su vida. Si usted tiene un versículo bíblico que para usted fue un versículo que marcó su vida y dice, este es mi versículo favorito. Cuando estoy pasando momentos difíciles, esta palabra me da aliento. Amén. Puede abrir su micrófono y puede compartir en el nombre de Jesús. Amén. Allí está nuestra hermana María Britos, está también nuestra hermana Estela, Patricia Henao, está también Carla, está Rebeca. No me digan como este pasaje que siempre dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los momentos más difíciles dicen, pero ellos estaban pasando de verdad que estaban pasando mal. Y cualquier persona está pasando algo simple, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ese versículo son para momentos demasiado extremos. Entonces hay gente que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está ojeando ya nuestra hermana Estela. Yo sé que tenemos un versículo que está memorizado allí, hermana Estela. Sin mirar la Biblia, sin mirar la Biblia. A ver, nuestro hermano Ramón, yo sé que el hermano Ramón sí se aprendió de memoria algún versículo. Hermana Fabi, hermana Susana, a ver, hermana Susana, sin leer la Biblia, sin leer la Biblia. Amén, pastora, bendiciones. Amén, amén. En Juan 15:7, si permaneces en mí, guardas mis mandamientos, todo lo que pidas estará hecho. Esa palabra fue un tiempo cuando yo conocí al Espíritu Santo. Ese día fue algo sobrenatural que me llenó y esa palabra fue el Señor que me entregó. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermana Fabi. Vamos a ver si pasa la prueba. Bendecido día a todos, pastora. Pues Amén, el amén. conocer al Señor fue por medio de mi hija. En ese tiempo estaba pasando por un proceso de que posiblemente tendría cáncer en el pecho. Yo estaba en aflicción en ese momento. Llegó mi hija, ella ya iba a la casa de oración de Benecer y llegó así, sin decirme agua va, ¿no? Como decimos aquí en México. ¿Sabes qué? El domingo vamos a ir a la reunión. No me pidió ni opinión, solamente impuso, ¿no? Vamos a ir. Y yo ya no dije nada, dije, bueno, pues algo ha de pasar, ¿no? Y llegué y cuando escuché el mensaje del Señor, me llenó en ese momento. Ese día recuerdo la predicación de mi pastora que fue de la tsunamita, de lo que puso en la mesa, la cama, la vela, lo que necesitaba el siervo del Señor, ¿verdad? Y me quedó impactada de ese momento. Ese día oraron por mí, por el pecho, y Dios hizo el milagro. Los resultados sobre lo que tenía salieron negativos, se fue posiblemente ese cáncer, y digo, y tengo bien presente el de Josué 1:9. Ese siempre ha sido mi versículo para momentos de aflicción, de temor, de circunstancias, de esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo todos los días. Mira que te mando, mira que te mando. Es como dice, no, no te estoy preguntando si quieres o no. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Así que no me está pidiendo opinión, sino que siempre que viene circunstancias a mi vida, ese versículo es el que siempre me pone el Señor. Me levanta con ese versículo, pastora. Amén, amén. Ahí está una orden, una orden. Entonces, por el llamado. Amén, hermano Ramón, te queremos escuchar. Ahí ya está ya el hermano Ramón. Quiere compartir también el valiente. De todas las Buenos días, pastora, buenos días al grupo, a las hermanas, a las hermanas, a los hermanos. Sí, lo que yo lo aprendí de memoria y lo tengo siempre en mente es Santiago 4:7. Santiago 4:7, porque es con lo que Dios me habla siempre, en lo que yo me sostengo, en lo que yo me cubro cada mañana como para
seguir adelante, ¿verdad? Y es: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es una palabra de verdad, una palabra justa, una palabra que sobrepasa nuestro entendimiento, porque someterte a Dios no es fácil. No es fácil para un cristiano que sabe o que quiere conocerle a Dios, someterte a Dios de cuerpo, de alma y de espíritu. Y como dice Mateo 27, Mateo 22, 27, dice: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Así también amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que es la manera de que uno se someta a Dios. Someter a Dios es someter tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, y llevarlo presente siempre, en todo lugar, en todo momento, en cada instante, en circunstancias buenas, circunstancias malas, en donde parece que ya se te acabó las oportunidades. Es el momento de someterte a Dios. Ese es lo que yo entiendo, ¿verdad? Es un versículo tan corto como lo de Filipenses 4:13, ¿verdad? Pero tiene un significado pero tan profundo como toda la palabra de Dios. No tiene fondo, no tiene altitud, no tiene anchura, no tiene longitud, es infinito, es infinito. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Amén, amén, gloria a Dios, así mismo es. Así también la palabra de Dios dice: no solamente sean oidores, sino hacedores. Así que es importante asegurarnos de practicar todo aquello que nosotros estamos declarando. Recuerdo hace muchos años atrás, yo decía la palabra del Señor y decía: tu palabra no volverá vacía, sino que irá y será conforme a tu voluntad. Señor, llama a los alcohólicos, llama a los drogadictos. Y viene un joven entrando en la iglesia drogadicto. Y ahí dice mi mamá: vos porque declaraste, pasó. Entonces a veces nosotros declaramos y pasa, la palabra de Dios es viva, es viva. Siempre les hago recordar de que declaraba Ezequiel, lo que decía el profeta Ezequiel: Señor, declaro que se injerta carne, crece, Señor, crece la carne y tapa los huesos. Eso fue algo que Dios marcó en mi vida, y vi la transformación, que creció la carne, tapó el hueso. Esa mujer no pasó por cirugía, y siempre me agarro de esa palabra. Señor, cuando alguien está moribundo, así como el profeta Ezequiel declaró sobre el valle de los huesos secos: sopla vida. Así como el profeta Eliseo se subió y sopló en el hijo de la tsunamita: yo creo en tu poder, yo creo en tu milagro. Yo sé que donde no hay vida, allí tú estás trayendo vida. Recuerdo un caso que voy a compartirles, que fue muy, después ya simpático, ¿verdad? Porque no era simpático. Esta mujer nos mandó llamar porque estaba moribunda. Hicimos todo lo que sabíamos de guerra espiritual. Le hicimos recibir a Cristo, la reconciliación, empezamos a liberarle. Su panza estaba abultada como de embarazada, y yo le sobaba, le friccionaba, y ella, ay, ay, decía, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús sale toda influencia, ahora todo espíritu inmundo va. Bueno, ella no va a morir, le dijimos, ¿verdad? Entonces dice: vamos a volver en unas horas, porque era la hora del mediodía. En Paraguay es una falta de respeto que la gente llegue a la hora del mediodía. No te van a atender. Vas a golpear la mano. En otros países no se golpea la mano, vas a llamar, no te atienden. Es una falta de respeto. Yo sé que en Argentina también creo que la falta de respeto es irse a la hora de la siesta, creo, ¿verdad? En otros países no es falta de respeto llegar a la hora del mediodía y te hacen sentar para que comas con ellos. En la Argentina hasta Entonces, las 4 de la tarde. sí, no hay que molestar. Entonces pasó que, bueno, pasó la hora del mediodía, la hora de la siesta, que nos fuimos a molestar, y llegamos a las 5. La mujer partió con el Señor. Y gloria a Dios que ya no sufrió, ¿verdad? Pero era como algo simpático, pero al final fue una anécdota que Dios también preparó el tiempo para que ella se reconcilie con Dios y pudo irse y descansó en paz. Amén. ¿Alguien más que quiera decir un versículo bíblico sin mirar su Biblia, hermana Natalia?
Después la hermana Estela. A ver. Dios bendiga, hermosa iglesia. Los saludo con la paz del Señor. El Señor nos dice, pedí bueno, pero ya se me hizo una laguna, pero hay varios versículos muy lindos. Clama a Pedid mí y yo y te se os responderé y dará. te mostraré. Ahora, buscá y hallaréis. Amén. Y también está el clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y tantas cosas lindas, y el Señor también habla, eh, una de las cosas, ¿no? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tantos versículos tan lindos, tantas promesas que el Señor tiene a través de su palabra, que eh, no, son hermosas. La verdad que hoy también me regalaba una palabra que, bueno, el Señor dice que nos pondrá en la roca y en lo alto, ¿no es cierto? Así mismo en el Salmo 27 también. Hermosa palabra de parte del Señor. Amén. Amén. Qué lindo, qué lindo. Nos da alegría poder compartir la palabra de Dios. Amén. Nuestra hermana Estela, allí. Vamos a escuchar a nuestra hermana Estela. Amén. Bendiciones, pastora, y un abrazo paternal a todos los hermanos. Estoy con dolor de garganta. No, yo lo que a mí me impactó fue que por eso buscaba Deuteronomio 28 del 14, la desobediencia. Pasé unas tantas cosas y después el Señor me llevó a este. Este fue el primero que abrió mis ojos espirituales. Cuando leí dije, wow, me impactó, me dio un shock y este me hizo tener temor a Dios, que dice, pero Gloria a acontece Dios. si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te íntimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te acontecerá. Y ahí va, y yo dije, wow, wow, dije, este fue lo que primeramente lo que vio mis ojos espirituales y me quedó este Deuteronomio. Y mi versículo memorizada que me gusta es Hebreo 10, 38, 39, que dice, el justo por fe vivirá, y si retrocediera no le agradaría a mi alma. Pero tú y yo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación de las almas. Amén. Amén, amén. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aleluya. Allí estamos ya, Gloria a Dios. estamos hinchando Paraguay, Paraguay. Ahí están dos de Paraguay. Ya vamos a ver quién más. Argentina, uno. Ahí está Rocío de Argentina. Dale. ¿Puedo decir, pastora? Sí, sí, te escucho, te escucho. A mí el texto bíblico que siempre llevo guardado en mi corazón es Mateo 6:6, que dice, mas cuando tú ores, cerrada la puerta de tu aposento, clama a tu Padre y Él, el que lo ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba apartada de las cosas de Dios, ¿no? Y que ya no daba más, que había tocado fondo, el Señor en mi oído me habló en esa palabra. Y esa palabra la guardé en mi corazón hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy es la palabra que a mí me sujeta y me dice, yo estoy acá. Cuando te sientas sola, que te sientas afligida, búscame en los secretos, me decía. Búscame en los secretos y me vas a hallar. Y esa es la palabra, pastora. Amén, amén. Gloria a Dios por nuestra hermana Rocío Irala. Allí está también nuestra hermana Margarita de México. Amén, nuestra hermana Margarita. Amén. Aquí estamos. Bendecida mañana para todas.
Pues miren, yo quiero compartirles parte de mi testimonio. Hace muchos años sufrí un accidente automovilístico y quedé impactada en el parabrisas, literal. Y pues cuando me levantaron y después de muchos trámites, ya estando en el hospital, me dicen que probable fractura de cráneo, derrame cerebral. Y yo dije, Dios, me voy a morir, si es por una o por otra cosa, me voy a morir, ¿no? Y recordé y Dios me trajo a mi mente, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Yo le decía, papá, en ti he confiado, guarda mi vida, porque en ese tiempo mi esposo no era cristiano y mis niños tenían, uno tenía 3 años y el otro casi cumplía 6 años y yo decía, ¿quién los va a guiar en tu camino? Y de ahí venía el otro ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y decía, tú eres mi socorro, tú me vas a ayudar, tú me vas a sostener y tú no vas a permitir que nada malo me suceda. Para la honra y gloria de Dios. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias a Dios por la vida de nuestra hermana Margarita. Nuestra hermana Damari, yo sé que ella sabe muchos versículos bíblicos de memoria. Vamos a escuchar a nuestra hermana Damaris. Bendiciones, bendiciones. Sí, tengo muchos versículos bíblicos en mi mente, ¿verdad? Y desde chiquita entrábamos, o sea que nos íbamos a la escuela dominical y era mi papá el que nos enseñaba la escuela, ¿verdad? Y todos los días tenemos que practicar un versículo bíblico y memorizar, ¿verdad? Y lo que yo me acuerdo es, ahorita, que dice en Jeremías capítulo 31, 33, aquí que vienen días en que un nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Ellos me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Eso es lo que yo siempre tengo en mi mente, en mi corazón. Y otro versículo también que es cuando Jesús le dijo a sus discípulos, cuando le preguntó a Pedro, ¿que quieres ir vosotros también? Y él le dijo, no, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Y esas son las palabras que cuando la leo me conmueve. Yo cuando oro y digo, Señor, ¿a quién iremos si no a ti, verdad? Y yo ya me conmueve, esa palabra a mí me conmueve. Eso es lo que me llega mucho, esa versículo, la palabra del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Medicina es tu palabra también a nuestros huesos. Y santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Amén. Nuestra hermana Sandra Rodríguez, una mujer también que lee mucho la palabra, quiere compartir también un versículo bíblico. Te vamos a escuchar, hermana Sandra. Buen día, pastora. Justo estoy acá en mi trabajo y mis patrones no están, así que aprovecho rapidito. Por ahí me van a escuchar con ese porque estoy con tratamiento odontológico metal. Bueno, uno de los versículos que a mí llegó a mi corazón fue cuando mi nena de 6 meses tenía convulsiones y eso, y yo estaba empezando recién en los caminos del Señor. Me acuerdo que una pastora, yo le había pedido que vaya a orar por mi nena, en el hospital estaba, y ella estaba muy grave. Y entonces esta pastora me dijo, mamá, por tu fe tu nena se va a salvar. Y entonces yo decía, me arrodillé al Señor y le dije, si había algo de fe en mi vida era mentira, porque en mi vida no había nada de fe. Y me acuerdo que me aprendí ese que decía, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y yo en bien veía a mi nena convulsionando, de ellos decían que eran desconexiones, ¿no? Pero yo sabía que Dios iba a hacer la obra y lo que yo no podía ver en ese momento para mí ya estaba hecho, era la sanidad. Y me acuerdo que a las 2 horas ella empezó a orinar y después al otro día se levantaba, le daba en ese momento ella amamantaba y re bien. Y me acuerdo un día también que cuando mi hijo me llamaron de la escuela, que me acuerdo que recibí la noticia de la maestra, me acuerdo que había habido mucha ceniza porque había erosionado un volcán en Chile y había ceniza acá en Argentina y mi hijo iba a 6º grado
y me acuerdo de que la maestra me llama y me dice, mamá, tu nene se quebró, se partió la cabeza, me dice, y yo me quedé sin palabras, y yo me acuerdo que iba corriendo a la escuela, iba diciendo, Señor, fortaléceme, y yo decía, ahora se me fue, en Cristo lo puedo, todo lo que me fortalece, Cristo yo lo puedo, Él es el que me fortalece. Me acuerdo que llegué a la escuela, después llegó mi esposo, lo llevamos y se había hecho un politraumatismo mi hijo, y él repetía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fue tremendo. Y último fue, bueno, hace 2 años cuando mi esposo estuvo con unas intervenciones quirúrgicas, ahora en diciembre fue la última, tuvo 7 intervenciones quirúrgicas. Algo que es un versículo que yo lo empecé a tomar y repetirlo continuamente era: ningún arma forjada prosperará contra ti, condenarás toda lengua que se levante en juicio. Esta es la herencia de los hijos de Jehová, y mi salvación viene de Jehová. Y esa fue la que me levantó y la que me sostuvo, y aún en el diagnóstico que nos habían dicho los médicos que no se podía hacer nada, que él iba a fallecer, que nos teníamos que despedir, yo seguía diciendo, ningún arma forjada prosperará, ninguno. Así se levante quien se levante, no va a prosperar lo que hayan hecho, y no prosperó, para la gloria de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias a Dios por la seguridad de cada uno en la palabra de Dios. Es lo que el Señor nos dice, que cuando oremos, que no dudemos en nuestro corazón lo que hayamos pedido, de seguro que lo que pedimos, teniendo esa certeza, esa seguridad que Él está allí, de seguro que el Señor nos va a responder. Así que Dios es fiel en su palabra. Dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para la buena obra del Señor. Así que Dios nos da la fortaleza, Dios nos da la sabiduría, Dios nos da la inteligencia, Dios nos llena de gracia a través de hombres y mujeres como ustedes, que se llenan de su presencia, que buscan cada día allí en oración, en intimidad, en enamorarse más de su palabra. Y vamos a orar en esta mañana y vamos a creer que Dios trae un tiempo nuevo sobre ti, de búsqueda, de oración, de leer la palabra, de decirle, Señor, yo pongo este tiempo. Señor, hoy no están las Martas en esta transmisión. Hoy no están las Martas afanadas. Hoy no están las afanadas, hoy están las que van a decir, heme aquí, Dios, aquí estoy, Señor, para buscarte cada día más. Voy a tener un tiempo de compromiso contigo. Si es a las 2, si es a las 3, si es a las 12, si es a las 5 de la mañana, si es a las 12 de la noche, en el horario que tú digas, hoy me predispongo de buscar de tu presencia. Señor, me comprometo contigo a tener ese tiempo de comunión. Vas a ver que este año no va a pasar igual y vas a decir, 2025, ella era diferente, él era diferente. Hoy soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén, Padre, yo te doy gracias por cada uno de tus hijos, aquellos que han tenido un compromiso contigo, aun cuando han nacido de nuevo por tu palabra. Santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, tu palabra es como una espada que entra y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y tú disiernes los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra hoy toca las vidas. Tu palabra trae un renuevo sobre ellos y quita todo peso, quita toda carga, quita toda dolencia, quita todo afán, quita toda preocupación, quita toda tristeza, quita todo dolor. En el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana toca Dios, ministra las vidas. Hermana Damaris, abrí tu micrófono en el nombre de Jesús y vamos a seguir orando en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, Señor, te damos gracias porque tú estás, Señor amado, en este momento, con este grupo de personas, Señor Jesús. Yo sé que tú estás tocando los corazones. Yo sé que tú estás, Señor, levantando el ánimo, Señor. Aleluya, porque a través de tu palabra, Señor, que hemos escuchado, Señor,
hemos recibido de ti, Señor, ese poder, esa autoridad, porque tu palabra, como dice, tu palabra es la medicina para nuestros cuerpos, Señor, para nuestros huesos, Señor amado, en esta hora. Te damos gracias, Señor amado, porque podemos estar en tu presencia, Señor, recibiendo de ti, Señor, ese renuevo, recibiendo de ti esa fortaleza, recibiendo de ti, Señor, la fortaleza que necesitamos para avanzar cada día, Señor. Yo sé que tú en esta mañana estás abriendo puertas del cielo, Señor, y derramando tus bendiciones, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre este ministerio, sobre los pastores, Señor. Gracias te doy, Señor, porque tú estás, Señor, alimentándonos cada mañana, Señor, a través de ellos, Señor. Padre, yo te doy gracias, así como estábamos hablando hoy con la pastora, Señor. Que seamos hacedores de tu palabra, Señor. No solamente oidores, Señor, sino que podamos hacer, poner en práctica, Señor, todo lo que aprendemos, Señor amado, de ti, Señor. Y que cada día, Señor, nos levantemos, Señor, con poder, nos levantemos con unción, nos levantemos con autoridad, Señor. Esa autoridad que tú nos has dado, Señor, podamos usarla contra el diablo, contra sus engendros, contra todas las artimañas del enemigo. En el nombre de Jesús, sabemos que tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, nadie podrá estar contra nosotros, Señor. Oh Padre, levanta a tu siervo, levanta, Señor, un remanente, Señor amado, que te adoren, que te ama, Señor, con todos sus corazones. En esta hora, Señor amada, que tu Espíritu Santo, Señor, empiece, Señor, aleluya, Señor amado, a llenarnos con tu unción, con tu poder, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que pruebo tu Santo Espíritu empieza, Señor, a quemar en esta hora, Señor, todo lo malo, y Señor amado, a que tu unción, Señor, que tus ríos de aguas vivas, Señor, pueda fluir, Señor, en todo nuestro ser, Señor, y empiece a limpiarnos, Señor, aleluya, de todas nuestras inmundicias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Rabacatarabasaya. Siga obrando, Señor, aleluya, siga obrando, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Damos gloria a nuestro Dios poderoso en esta mañana por el tiempo que hemos compartido con cada uno de ustedes, y que el Señor les siga bendiciendo en gran manera. Bendiciones. Bendiciones para todos. Hola.